Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com y calmamental.com. Un podcast destinado a ayudarte a reducir el ruido de tu mente, conectar con tu paz interior y a vivir sin estrés. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Hoy quiero compartir contigo una historia muy personal, algo que me ha sucedido a mí en los últimos meses, algo que he necesitado un tiempo para poder hablar de ello, al menos así a nivel público, porque era como un proceso muy interior. Y tiene que ver con una amiga, con una gran amiga que nos conocemos desde, madre mía, hace muchísimos años. Y que hemos tenido nuestras subidas y bajadas y bueno, un poco el aprendizaje viene de la última de nuestras bajadas. Y hoy el tema es cómo soltar lastre asumiendo los errores, porque cuando empezamos a transitar este camino de autoindagación en el que empezamos a asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Siempre te hago referencia a este modo víctima, modo responsabilidad. Pues cuando uno empieza a asumir que tiene más responsabilidad de la que cree y de la que piensa en su vida, también se da cuenta de que no siempre ha obrado bien o que no siempre ha sabido gestionar momentos que a lo mejor eran complejos. Y tiene que haber un acto de honestidad, de bajar del burro, de salir del orgullo y empezar a hacer cambios o hacer cosas que puedan ayudarte a salir de esta situación, ¿no? Aquí es cuando hablamos del tema de pues, la autocompasión, del el perdón al otro, pero sobre todo el perdón a uno mismo. Y quiero contarte un poco qué ha pasado, cuál es la historia. Llegó un momento que, bueno, con esta amiga que te digo, hace muchos años que nos conocemos, entonces cuando hace mucho tiempo que andas al lado de una persona, ya sea a nivel de amistad o sea a nivel de pareja, los niveles evolutivos, los caminos evolutivos son totalmente diferentes, o sea, cada persona es un mundo y cada mundo se desarrolla pues a su propio ritmo, ¿no? Entonces es muy frecuente que muchas veces te separes, te vuelvas a acercar, porque lo que tú estás aprendiendo, ¿no? A lo mejor pues no tiene nada que ver con lo que aprende la otra persona, no vibras a la misma frecuencia, no te encuentras en los mismos temas. Y, y esto pues a veces es un problema cuando no se sabe gestionar o cuando no hay mucha conciencia en ello, ¿no? Porque como que no puedes entender por qué el otro está obrando de la manera que lo está haciendo, pero al mismo tiempo no te das cuenta de que tú ya no eres la misma persona a lo mejor y que por lo tanto no necesitas las mismas cosas, ¿no? Y esto se ve mucho pues en prácticamente todos los ámbitos, creo que a lo mejor más de una manera más evidente en lo que serían las amistades y la pareja, porque bueno, muchas veces tenemos que soltar la pareja porque bueno, ya no nos acompaña en el momento evolutivo en el que estamos. Lo que pasa es que claro, una amistad es algo que para mí es un poco más complejo, no sé si decirlo más complejo, pero sí que tiene más intríngulis porque, bueno, no hay amor de por medio, pero no hay esta especie de contrato, ¿no? Que aparecen en las relaciones de pareja en las que tiene que haber como unos valores y unas bases muy estables y muy sólidas para que una relación de pareja pueda ser más fructífera. Entonces, a nivel de amistad, pues es como más un bailar. Lo bonito aquí es que en tema de pareja, por ejemplo, se puedan como alternar las dos cosas, es decir, que tú puedas bailar con tu pareja y con el proceso evolutivo de tu pareja, eso sería lo ideal, y que respetar estos tiempos que el otro está viviendo desde la serenidad y la calma, ¿no? Pero esto ya sería otro tema. Entonces, a nivel de amistad y en concreto con esta amiga mía, con lo que sucedió un poco fue que los caminos se separaron mucho, volvimos a reencontrarnos, ninguna de las dos éramos la misma persona
había muchas expectativas por las dos partes sobre lo que queríamos, lo que esperábamos de la otra persona, en base al pasado, ¿no? Eso que muchas veces decimos, que nos relacionamos con las personas no con quien son ahora, sino con quien eran entonces o con lo que esperamos de ellas, es decir, proyectados hacia el pasado o hacia el futuro, pero no en momento presente. Entonces, como había tanta carga, había fantasmas del pasado, la relación pues no acabó de funcionar muy bien, por así decirlo, y como las expectativas no fueron cumplidas, yo decidí alejarme porque no me veía capaz de sostener esa relación y no sabía cómo hacer para que eso no me doliera. Que yo creo que en ese sentido sí que estoy tranquila conmigo mismo porque fui muy honesta en el sentido de, mira, es que no puedo ser tu amiga porque no sé cómo manejar esta situación porque me duele lo que veo, me duele mucho y emocionalmente no sé cómo gestionarlo. Entonces pensé, bueno, pues aléjate y en este alejarte a lo mejor pones un poco más de claridad, ¿no? a toda la situación. Y de hecho así fue. Tardé mucho tiempo, tardé como 1 año y pico, claro, siempre bajo el riesgo de que, bueno, cuando vuelves a lo mejor la otra persona te dice, mira chata, hasta luego Mari Carmen, ¿sabes? A que ya ha pasado el tren. Y bueno, lo bonito fue que durante este tiempo me pasó que soñaba mucho con ella, me veía muchas veces yo teniendo conversaciones con ella durante el día, ¿no? En la mente, es que claro, ¿no? Recriminando mucho y demás, y pude hacer un proceso muy bello de darme cuenta de lo que había ahí detrás, de las expectativas que había ahí detrás, de por qué había esas expectativas, de cómo me sentía yo, de qué decía el cómo yo me sentía en relación a lo que yo esperaba del mundo, porque al fin y al cabo esta persona era un reflejo, es un reflejo del modo en el que yo me relaciono y del modo en el que yo espero de los demás y por ende de mí misma, ¿no? Entonces era muy de, bueno, y yo me estoy dando esto que estoy reclamando, ¿me lo doy o no, ¿no? Y evidentemente pues no. O sea, si haces un poco de acto de honestidad te das cuenta de que muchas veces lo que reclamas a los demás a ti no te lo das, ¿no? Esto lo veo mucho en las sesiones individuales. Al principio, cuando establecemos valores, al principio de todo miramos cuáles son estas bases, ¿no? Y vemos cuáles son los valores principales. Y muchas veces este valor principal no se corresponde a lo que tú te das a ti mismo. Si tú esperas respeto de los demás pero no te das respeto a ti misma, entonces estás en incoherencia. Y esta incoherencia se replica en todas las áreas de tu vida. Pues volviendo un poco a lo que te contaba, el modo en el que todo esto evolucionó fue que fui haciendo mi propio proceso, tuve que hacer un acto de bajarme del burro del orgullo, ¿no? Yo soy una persona muy orgullosa, lo voy a reconocer, y fue como muy trascender este orgullo, darme cuenta de lo que había detrás, todo el aprendizaje para mí, todo lo que la otra persona significaba para mí. Y no voy a decirte que fue todo maravilloso, porque no lo fue, porque de hecho hubo un punto de paso, entierro a esta persona en el fondo de mi inconsciente, no quiero saber nada más de ella, ¿no? Con este cabreo y esta rabia. Pero, ¿qué pasaba? Que soñaba mucho con ella, me venía mucho a la mente, ¿no? Entonces me di cuenta de que no estaba cerrado el tema, de que había más ahí de lo que a mí me pensaba, de lo que yo me pensaba. Y decidí, pues, contra pronóstico, a pesar de los miedos, de las inseguridades y de todo el orgullo, a pesar de todo lo que mi mente y mi personaje me decían, pues ir más allá y contactar con ella. Y así hicimos, nos vimos, pusimos todo encima de la mesa, hablamos las cosas y bueno, pues todo volvió, no a la normalidad porque nunca se vuelve exactamente al mismo punto, pero sí que un poco a la construcción de una nueva base en base a la nueva relación, porque somos nuevas personas y por tanto tenemos que volver a conocernos, ¿no? Fue un poco el resumen. Y te cuento todo esto porque para poder soltar, para poder avanzar, tiene que haber una parte muy importante de reconciliación, no solo con el otro, porque a veces el otro no es siempre necesario, ¿vale? A veces sí, a veces no. Esto cada uno lo tiene que chequear un poco interiormente, ¿no? De qué grado de necesidad tienes de hablar con el otro o de recuperar algo con el otro.
Pero sí que hay mucho de mirar hacia adentro y de perdonarte, de aceptar que, vale, pues sí, a lo mejor no lo hice lo mejor que pude, pero intenté ser lo más honesta conmigo posible. Y si no fui honesta conmigo, pues lo hice desde el corazón y desde lo que en ese momento sentía que era lo único que podía hacer. Que yo creo que esto es lo más importante, porque tendemos mucho a machacarnos por lo que no hemos hecho o por lo mal que hemos hecho las cosas, cuando realmente hemos hecho lo que hemos podido en el momento en el que estábamos, porque si no, lo hubiéramos hecho de otra forma y ya está, y no lo hemos hecho. Entonces, es mucho de autocompasión, de autocuidado, de mirar hacia adentro, de observarse, y un poco lo que comparto contigo siempre, que a ver, que no somos perfectos, no necesitamos ser perfectos, necesitamos ser lo más conscientes posibles para que este tipo de situaciones podamos, llevarla con la mayor dignidad posible, es decir, que el drama no sea dueño de nuestra vida. 2, sacar el aprendizaje correcto y lo más profundo posible para que aprendamos sobre todo sobre nosotros mismas. Y 3, dar la bienvenida a la posibilidad, que no tiene que ser siempre así, sino a la posibilidad de resolver esta situación de una forma en la que sobre todo tú, te quedes tranquila. Que eso para mí es lo más importante. Yo cuando quedé con esta amiga no sabía qué me iba a decir. Yo pensaba, a lo mejor a lo mejor no quiere quedar, o a lo mejor me tira los platos por la cabeza, o a lo mejor se pone a chillar, es que no lo sé. Pero yo tengo que quedar con ella para explicarle cuál ha sido el proceso, qué es lo que yo he sentido, cómo me he sentido, cuál es mi parte de responsabilidad, cuál considero que es la suya, y yo cerrar el tema para mí. Eso es súper importante. Y esto no es egoísmo. Esto es autocuidado, y solo desde el autocuidado yo puedo relacionarme con el otro y con el mundo en general de una forma más auténtica y más coherente. Así que un poco el mensaje del podcast de hoy es que te perdones y te perdones, y desde ahí suelta aquello que está lastrando y que está haciendo que tu vida sea pesada, y que a lo mejor haya mucho pensamiento recurrente y haya mucho rencor y haya mucho de lo negativo, ¿no? Para poder sintonizar con esta paz que somos, vamos a tener que trascender todo esto. No hay otra forma, y habiéndolo probado de forma empírica, ya te digo yo que guardar algo en el fondo del inconsciente hace que de alguna forma u otra acabe filtrándose hacia el exterior. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Aprovecho también para contarte que el próximo fin de semana, el 13, 14 y 15 de diciembre, voy a hacer un retiro de mindfulness y meditación. Un fin de semana para aprender a bajar el ruido de la mente, para posicionarte en el aquí y en el ahora. Van a ser, pues, realmente son 2 días, porque empezamos el viernes por la tarde y luego el sábado, y el domingo pues es hasta después de la hora de comer, en el que vamos a trabajar pues no solo con mindfulness y meditación, sino que también voy a meter ahí cosas de coaching y terapia que te puedan ayudar, sobre todo a darte cuenta de la dimensión interior, a conectar con ella, para que todo este proceso de introspección, de darte cuenta de qué es lo que está sucediendo, de la piel hacia adentro, de gestión emocional y demás, lo puedas experimentar de una forma súper cotidiana y normal, sin tener que hacer cosas raras, y que te lleves muchísimas herramientas y un estado de conciencia pues mucho más despierto para tu vida cotidiana. Si te interesa, esto lo voy a hacer cerca de Barcelona, está en Manresa, Barcelona, cerquita. Si te interesa, voy a dejar el enlace en la descripción del podcast para que puedas echarle un ojo a lo que vamos a trabajar, al precio, condiciones y demás. La verdad es que, por ejemplo, la casa es espectacular, estamos en un ambiente muy privilegiado. Y nada, si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, puedes mandarme un mensaje, un mail, lo que tú necesites. Y por mi parte, eso es todo. Recordarte que tienes varios regalitos disponibles en la web en forma de recursos, como la guía, como meditaciones y demás. Y que bueno, que también tienes acceso a los podcasts por si quieres repasar alguno, o por si quieres ver el blog o lo que tú necesites. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene.